Bienvenido a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Hoy estamos aquí en nuestra segunda parte de El cielo es real, pero antes de empezar a estudiar esta segunda parte, quisiera invitarte a que te unas conmigo y me gustaría que todos juntos nos pudiéramos unir entonces así y oramos y clamamos al Dios del cielo y también de la tierra y de todo el universo. Amén. Padre, gracias, infinitamente gracias, Señor, porque hasta aquí no nos has dejado, Señor. Hemos visto tu mano poderosa, cómo nos ha guardado, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha proveído, cómo has estado con nosotros todo este tiempo, Señor. Gracias. Con corazones agradecidos venimos a tu presencia y nos unimos con todas estas familias, Señor, del que estamos en sintonía con nosotros, Señor, para poderte agradecer tus bondades y tus misericordias, Señor. Podemos decirte confiadamente, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, por aquellos que en este momento andan, Señor, clamándote a ti, Señor, porque necesitan, Señor, la ayuda tuya. Necesitan, Señor, tu amor, tu misericordia sobre ellos. Al que está enfermo, Señor, extiende tu mano de poder ahí donde están los enfermos, Señor. Ahí en esos hospitales, ahí en esas casas, Señor, y sánalos, Padre, levántalos de esas camas en el nombre de Jesús. Guarda y cuida a todas las familias, Señor, en nuestras respectivas ciudades. Bendice a cada familia, Señor, sé con ellos, guárdalos, cuídalos, protégelos. Y también oramos en este momento, Señor, por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, y porque tú sigas ministrando también a los líderes en los diferentes países, en las diferentes ciudades, Señor, que seas tú el que les dé la sabiduría para poder ser buenos gobernantes de cada nación, de cada ciudad, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos ponemos en tus manos también, Señor, para que seas tú el que nos enseñe y nos ministre, Señor, en esta hora y todos los días de nuestra vida. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar con nuestro estudio, quisiera invitarte a que te unas con nosotros y todos juntos poder alabar al Dios del cielo. Amén. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. De promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también.
ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Le damos gracias al Señor porque nos permite aquí alabarle y bendecir su nombre, y cuando cantamos siendo inspirados por esta música que nos ayuda y nos inspira a seguir adelante, a seguir creyendo en que el Señor merece todo el honor y toda la gloria. Y bueno, te invito en este momento que vayas por tu Biblia y traigas una vez más tu cuaderno de notas, tu lapicero, y podamos ir juntos en nuestra segunda parte de nuestro estudio, El cielo es real. Y vamos a continuar entonces hablando acerca de los seres que están allá en el cielo. Pero antes quisiera recordar lo que hablamos en la primera parte, y te decía que creo que es importante que no solamente en este tiempo que estamos viviendo, sino que todos los días de nuestra vida tengamos la confianza y la esperanza que, por muy difícil que tengamos que pasar momentos en esta vida, nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en el Dios de los cielos y en sus promesas. Esas no debemos de dejarlas, no las debemos de perder, ¿verdad? Tenemos que tenerlas siempre en nosotros, porque son esas promesas las que nos han sostenido y nos seguirán sosteniendo. Por muy difícil que sea la situación, recordémonos que todo va a pasar, que todo esto va a pasar, y que todo tiene un principio y tiene un final, pero que para nosotros, los hijos de Dios, nos está esperando, después de pasar todas estas situaciones en la vida, nos está esperando el mejor de los lugares, ese lugar el cual Dios nos lo promete, que está ahí esperando por nosotros. Yo decía en el video anterior que si habría la posibilidad de invitarte a 2 lugares, yo te podría decir, como te lo dije en el primer video, llevarte a uno de los lugares más bonitos sobre la tierra, tal vez los lugares que yo he conocido, me ha dado la bendición de conocer, o a uno de los peores lugares, tal vez. Imagínate que yo te lleve a conocer una cárcel en determinado país. ¿A dónde te gustaría ir? A un lugar más hermoso, el lugar más hermoso, ya sea naturaleza, o ya sea un río, un lago, o un país determinado. ¿A dónde te gustaría ir? Yo estoy seguro que te gustaría ir mejor al lugar hermoso, al lugar bonito, ¿verdad? Entonces yo también quisiera decirte que de ese lugar hermoso quiero seguir hablando, porque de los lugares
feos, digamos, y tenebrosos y temerosos, ya sabemos bastante, creo yo. Pero yo creo que debemos de inspirarnos a esperar a llegar a ese lugar hermoso que Dios nos ha ofrecido. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, entonces vamos a pasar todas las dificultades de la vida, las vamos a pasar creyendo y confiando que lo mejor está por venir. Y sabemos de antemano, como lo he dicho ya varias veces, que todos vamos a morir. Un día, nuestro corazón va a dejar de palpitar y vamos a morir. Pero eso no es el final. Hay algo mejor que la vida que vivimos de la tierra. Aunque quiero decir que cuando digo eso, la vida no es mala, la vida es hermosa también. Y yo creo que cuando nos enfocamos en la vida después de la muerte, si puedo decir así, cuando estamos a la expectativa de ir a ese lugar, entonces, por lo tanto, nosotros aquí nos vamos también a dedicar a vivir cada día de nuestra vida y apreciar las bendiciones una por una, ya sean grandes o pequeñas, porque a veces nosotros le ponemos son bendiciones grandes y algunas otras pequeñas, pero todas son bendiciones. Entonces vamos a poder disfrutar cada una de las bendiciones de Dios así, como si fuese el último día, ¿verdad? Y entonces por eso necesitamos pensar siempre y enfocarnos en el cielo, en la vida eterna que está esperando por nosotros. Y eso nos va a mantener siempre positivos. Nada de andarnos quejando de nada ni de nadie, sino que positivos, esperando el regalo hermoso que Dios ha preparado para todos nosotros. La vida eterna, el cielo, el paraíso de Dios, como lo hemos hablado ya. Bien, entonces ahora sí, quiero que vayamos a nuestras Biblias y entonces quisiera llevarlo rápidamente a dar un paseo, un tour, diríamos, por las partes del cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Dijimos que la pregunta que teníamos en el video anterior, ¿qué encontramos ahí? Y esta vez quisiera que nos enfocáramos en los seres que existen ahí en el cielo, ¿verdad? Vamos a hablar de los ángeles, los querubines, los serafines. Y como te digo, no es un estudio así para hablar exactamente, sino que nada más es un paseo donde vamos a decirte qué es lo que hay ahí en el cielo, ¿verdad? Más adelante podemos entrar más detalladamente en cada uno de esto que la Biblia nos enseña acerca de los seres vivientes, ¿verdad? Pero hoy solo quisiera llevarte por un paseo en el cielo. Muy bien, en el libro de Primera Crónicas, en el capítulo 21, el verso 16, Primera Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, el verso 16, nos dice a nosotros para que podamos entender y podamos llegar ya a donde queremos llegar. Dice el verso 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Qué fue lo primeramente entonces que vieron? Ellos dicen que vieron al ángel de Jehová. O sea que en el cielo está el ángel de Jehová, pero se le permite, diríamos así, descender hacia la tierra. Entonces, pero en el trono, en el cielo, están los ángeles de Dios. Y a ellos, como lo vamos a seguir viendo en todo este estudio, se les da, digamos así, la orden, ¿verdad? Y que ellos la cumplen así al pie de la letra. Ellos no pueden desobedecer, ellos no desobedecen. Y algo interesante que vamos a encontrar ahí más adelante, que ellos no es una obediencia como muchas veces nosotros, ¿verdad? Por temor o por las represalias, no. Ellos obedecen, ¿saben por qué? Por amor. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere enseñarnos también a nosotros muchas veces, ¿verdad? Y siempre que obedezcamos a Dios por amor a Él. Los ángeles tienen esa cualidad. Entonces lo encontramos que aunque está en el cielo, Dios le da el permiso y la bendición porque los ángeles, diríamos así, son mensajeros de Dios y todos tienen diferentes propósitos, ¿verdad? Vamos a ver algunos de esos propósitos en esta hora. Quiero llevarte también al libro de Jeremías. Vamos a ver al libro de Jeremías en el capítulo, déjame ver, vamos a ver Jeremías, déjame buscarlo por favor.
Lo encontramos en el capítulo 33, Jeremías 33. Lo encontramos en el verso 22, Jeremías 33, 22. Nos dice a nosotros, hablando una vez más de los ángeles. Jeremías 33, el verso 22, dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Lo que yo quiero subrayar en este versículo que acabamos de leer es que el ejército del cielo, dice, realmente no puede ser contado porque son millares y millares y millares que no pueden ser contados. Así dice, como diríamos, como la arena del mar, no la podemos contar, ¿verdad? Aquí también dice que la descendencia también será como de los millares de los ángeles celestiales que no pueden ser contados, porque son muchísimos. No habría una computadora o algo que pudiera contar, ¿verdad?, los ejércitos del cielo. Entonces, todo este ejército del cielo fue creado por Dios, como lo aprendimos, ¿verdad?, en el video anterior. Y Dios lo creó, ¿verdad?, con un propósito. Y vamos a ver en esta hora también cuáles son algunos de esos propósitos. Nos enseña a nosotros, en el libro de Daniel, podemos encontrar también que la Biblia nos narra y nos enseña a nosotros algo muy interesante. Déjame ver. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 10, nos dice que podemos, déjame ver aquí rápidamente, en el capítulo 10, el verso 1, dice lo siguiente. Una vez más, Daniel, capítulo 10, verso 1 en adelante. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estamos hablando de una visión que Dios le dio. Estamos viendo a continuación qué fue esa visión. En aquellos días, dice, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces estamos viendo acá cómo Dios le dio a Daniel la visión de poder ver, digamos, los seres celestiales, los seres a los cuales Dios envía, ¿verdad?, para cumplir un propósito, porque ellos, los ángeles, fueron creados para un propósito. Así como también nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, también ellos tienen un propósito. Y entonces, Isaías también nos habla a nosotros de varias visiones que podemos nosotros aprender, en las cuales podemos aprender muchísimo de esto. Nos enseña así su palabra en Isaías, en el capítulo 6. Vamos a Isaías, capítulo 6. Nos deja ver de otra visión, el cual se le permite a Isaías, en el capítulo 6, el verso 2, y nos lo dice de esta manera. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo:
Santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, esta es otra visión. Y para poder entender, vamos a ver lo que dice del verso 1, ahí mismo en el capítulo 6 de Isaías. Nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y ahí entonces sigue el verso 2 cuando dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Estamos hablando que estos, entonces, aquí la Biblia le llama serafines. Tenían, dice entonces la palabra, 6 alas. Yo no sé si tú, hermano o hermana, mi amigo, mi amiga, si nos podríamos imaginar estos seres con 6 alas. No sé, creo que como vamos a ver otros seres más adelante, nuestra mente no logra, digamos, a entender cómo es que un ser como como estos seres que nos está hablando aquí Isaías, al cual se le nombra que son serafines, cómo poderlos nosotros, ¿verdad? Identificar en nuestra mente. Nosotros no lo podemos identificar claramente porque no está en nosotros, digamos, decir, no hay ninguna figura, digamos, aquí en la tierra parecida a estos seres. Pero lo que sí sabemos es que un día tú y yo los vamos a conocer. Por eso es importante que ahora sepamos de ellos, porque cuando lleguemos allá, ya vamos a tener una idea más clara, ¿verdad? De lo que acerca de ellos, porque la Biblia aquí nos dice que existen estos seres, que sí hay, que el cielo es real y que los seres que habitan en el cielo pueden de alguna manera dejarse ver, o Dios permite que podamos abrir a través de sus profetas, ¿verdad? Que se pueda abrir la ventana o la cortina de nuestras ventanas y poder ver, ¿verdad?, qué hay ahí en el cielo. Y yo estoy a la expectativa, no, obviamente, te quiero decir, no, yo no me quiero morir todavía. Si yo quisiera vivir, pues yo quiero vivir, de hecho, quisiera vivir 200, 300 años, pero obviamente sé que no, porque sobre la tierra todos vamos a morir. Bueno, dice la palabra en 70 años, ¿verdad? Pero pues bueno, ya lo que Dios nos dé a nosotros, que nos dé 100 años, ¿verdad? Con 100 años me conformo, con 100 años digo, gracias, Señor. Pero estoy aprendiendo a conocer de esto porque así estoy tranquilo, camino con Dios todos los días, y tú también, todos nosotros, ¿verdad?, debemos de anhelar caminar con Dios todos los días, esperando ese día que nuestro corazón deje de palpitar cuando lleguemos a conocer todo, todo, es decir, todo lo que Dios ha preparado. Porque ahora solo conocemos, como el apóstol Pablo decía, conocemos nada más una parte de esto. Algunas preguntas que tengamos no vamos a encontrar respuestas, pero cuando lleguemos al cielo, allá en el cielo, entonces sí, vamos a conocer abiertamente todo, todo. Mientras aquí, pues vamos a esperar la revelación de Dios y la enseñanza de Dios, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo. Bueno, entonces, leíamos entonces Isaías capítulo 6, y donde nos menciona acerca de los serafines. Dice que son seres que están digamos, que son parte, decir, mejor dicho, tienen 6 alas, lo cual ahí dice que las alas tienen un propósito, ¿verdad? Cada una tenía 6 alas, con 2 alas para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies, y con 2 alas volaban. Interesante, ¿verdad? Cómo estos seres realmente en mi mente sí, tal vez me los puedo imaginar, nada más como una imaginación, pero creo que no llegamos a entender completamente a estos seres que Dios nos está revelando aquí a través de su palabra. Bueno, ahora quiero que vayamos a otros seres que todavía son más difíciles de entender y de poderlo nosotros, ¿verdad?, ahí absorber en nuestra mente, que es finita, que no logramos entender completamente todo. Nos dice acerca de estos seres vivientes en el libro de Ezequiel. Fíjate que vamos ahí adelantito, vamos a Ezequiel. En el capítulo 1 también, Ezequiel capítulo 1, vamos a leer
una parte bien interesante de esto que estamos hablando. Y Ezequiel ahí en el verso 1, capítulo 1, verso 1, nos dice la palabra del Señor a través de su siervo, nos enseña acerca de estos seres también, seres vivientes, y nos dice así el capítulo 1, el verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Una vez más, Dios le da visiones a Ezequiel, ¿verdad? A uno de sus siervos. Y entonces se le abre la ventana, se corre la persiana del cielo o de la tierra, y entonces puede tener Ezequiel acceso a ver a través de esta visión que Dios le da. Y dice aquí entonces que Dios le dio estas visiones, y en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, dice, los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y sigue diciéndonos, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos, dice, semejanza de hombre. O sea, en los seres vivientes había semejanza de hombre. Y cada uno tenía 4 caras. Cada ser entonces tenía 4 caras y 4 alas. ¿Se recuerdan que los serafines mirábamos en Ezequiel que decía que ellos tenían 6? Pero ahora aquí los seres vivientes dicen que estos seres tenían 4 alas. Y los pies de ellos, dice, eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y dice que también centellaban a manera de bronce muy bruñido. Yo no puede mi mente todavía, ¿verdad? Entender esta descripción. Y dice también, y sigue diciendo, que debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y sigue narrando. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bueno, y el aspecto de su cara era, dice, cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. O sea que no cada uno tenía una cara de águila, otro de león. No, todos tenían estas imágenes de los animales que nosotros podríamos decir animales que lo podemos identificar porque estos animales los tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Sí los conocemos nosotros. Pero entonces es interesante que dice que el aspecto de sus caras, o sea, de sus caras, era, dice, estoy aquí una vez más leyendo el verso 10, era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Interesante, ¿verdad? O sea que había estos seres con 4 caras de diferente, digamos, diferente identificación cada cara. Y era 4 en cada uno de ellos. Es interesante. Yo no me los puedo imaginar. Si yo me dedicara tal vez a hacer un dibujo de ellos, simplemente no podría tal vez ni dibujarlos, ¿verdad? Porque mi mente no los logra a entender. Bueno, sigue el verso 11 y dice así. Así eran sus caras. Y tenía sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían.
Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Verdad que es difícil? Si lo miramos literalmente, es difícil entenderlo. Todo tiene un significado, pero en una próxima oportunidad podremos hablar. Pero ahora solamente quiero que nos inspiremos a vivir cada día en espera de conocer realmente esto, ¿verdad? De conocerlo, y cuando lleguemos al cielo vamos a poder decir, oh, esto era lo que Ezequiel decía, estos seres son los que yo en la tierra los leí en su palabra, y ahora entonces los puedo, ¿verdad?, ver claramente y entenderlos, porque aquí de este lado del mundo no lo logramos entender. Entonces dice aquí el verso 14, estamos en Ezequiel capítulo 1, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y los aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahora estoy en el verso 21 de Ezequiel capítulo 1. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se separaban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y ya sabemos a quién nos está describiendo acá, ¿el trono de quién? Dice aquí el verso 27 del capítulo 1 de Ezequiel, dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová,
Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, este capítulo se requiere que uno se dedique exclusivamente a estudiarlo por muchos días, porque como dije hace un momento, no se puede entender con una leída, decir, hay que leerlo una y otra vez y obviamente pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad?, para poderlo entender. Pero yo lo traje en este momento solamente para inspirarnos a que podamos seguir, ¿verdad? Seguir disfrutando nuestra vida, aprendiendo del Señor y esperando, ¿verdad? Ese momento en el cual vamos a conocer todo esto así como está escrito, pero que lo podamos entender y que lo podamos ver un día cuando lleguemos ahí a su presencia. Pero también de llegar a su presencia, si Dios nos lo revela, entonces podemos también a través del estudio de su palabra, ¿verdad?, recibir el conocimiento para poder entenderlo mejor. Entonces, también ahí Ezequiel, en el capítulo 10, vamos ahí al capítulo 10, el verso 22, nos dice a nosotros, hablando acerca de los seres vivientes, también nos dice así: y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Nos está hablando también de los seres que ya describió Ezequiel en el capítulo 1. Solamente está haciendo referencia a eso que él ya había hablado, decir o compartido abiertamente en el capítulo 1. El libro de Apocalipsis también nos da a nosotros en el capítulo 4, el verso 6. Vamos ahí. Apocalipsis capítulo 4, el verso 6 nos habla también de estos seres. Y ahí Apocalipsis nos habla en cuanto a lo que se llama la adoración celestial. Dice Apocalipsis 4, 6. Y delante del trono había con un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Se recuerda que Ezequiel decía que los seres vivientes tenían 4, pero aquí Juan nos está diciendo en Apocalipsis capítulo 4 que estos seres dice que sí tenían, ¿cuántas alas? 6, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces dice aquí el verso 8 de Apocalipsis 4, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, estos seres vivientes, que así le llama la palabra del Señor aquí, ¿qué hacían ellos? Ellos estaban ahí junto al trono o delante del trono adorando. Y la manera de adoración de estos seres era como termina diciendo aquí, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres están ahí creados para adoración de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante también en una breve descripción acerca de los seres, y para eso también quisiera llevarlos por un momentito para que miremos ahí acerca del trono de Dios. El trono de Dios, como hablaba aquí también en Apocalipsis, nos habla y nos dice ahí en el capítulo 21, y ahí mismo estamos en Apocalipsis 4, vámonos ahí adelantito al 21 y vamos a ver esta parte de Apocalipsis 21 en el verso 19, hablando y describiendo acerca del trono de Dios y la adoración celestial. Apocalipsis 21, 19 nos dice, y los cimientos del muro de la ciudad, dice, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda,
el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Entonces aquí estamos describiendo los seres que hay en el cielo y, digamos, el trono y una breve reseña, diría yo, de cómo es el cielo en sí, que Dios que preparó para todos sus hijos, para todos nosotros. Y eso es el anhelo que todos debemos de tener, ¿verdad? Llegar ahí, ese lugar donde también nuestros familiares que han muerto están esperándonos ahí, verá, junto a los millares de ángeles, querubines y serafines que están al servicio de Dios, ¿verdad? Estarán esperando ahí por nosotros. En el libro de Ezequiel, regresemos ahí, como estamos en una breve reseña. No, es Isaías, perdón. Vamos a Isaías. Vamos a ver rápidamente en el capítulo 6. Isaías capítulo 6 nos dice a nosotros en el verso 1 acerca también del trono de Dios. Nos dice así. Isaías capítulo 6, el verso 1, dice: En el año que mudó el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, estoy leyendo ya Isaías capítulo 6, el verso 2 ahora, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Dice así: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta es parte de la adoración, ¿verdad? La adoración celestial, que una vez más también nos decía Apocalipsis, es lo que hay también en el cielo. La adoración celestial, estos seres que dicen: Santo, santo, santo es el Señor. Y yo sé que muchas veces hemos cantado esos cantos. Recuérdate, la próxima vez que cantes un canto, que hay muchos de esos que nosotros en nuestras iglesias, en nuestras respectivas congregaciones cantamos y decimos: Santo, santo, santo es el Señor. Recuérdate, esa es la misma adoración que hay en el cielo. De hecho, yo he escuchado que han compartido muchos hombres de Dios que han sido inspirados para grabar música. Ellos dicen que han recibido directamente de Dios. Escuché de uno, por ejemplo, que compartía y nos decía él que él había tenido como una visión o un sueño, y en ese sueño que Dios le dio, él escuchó que los ángeles cantaban ese canto, esa canción, diríamos así, y cuando él despertó, dice que inmediatamente se fue a escribirlo, y es uno de los cantos que han sido grabados y que muy hermosos y que lo ministran a uno, porque es la ministración que hay en el cielo. Por eso yo te invito, cuando nos unamos a cantar, recuérdate, esta es la adoración, así le cantan los querubines, los serafines, los ángeles y todas las multitudes, alaban a Dios. Y por eso en nuestras congregaciones debemos de poner toda nuestra confianza y nuestro corazón a aclamarle, pero adorar a Dios también, unirnos a los millares que delante del trono del Dios se postran y cantan y dicen: Santo, santo, santo es el Señor. Te invito que cuando vayas a tu iglesia y cuando nos tengamos ya de regreso a nuestras congregaciones, te unas y cántale a Dios con todo tu corazón, recordándote que te estás uniendo a los millares que también en el cielo y en la tierra alaban al Dios vivo. Amén. Quiero ir, el tiempo se me está ya casi yendo, pero quiero ir rápidamente a lo siguiente, que los ángeles se les ha dado, digamos así, el permiso de bajar, de dejar por un tiempo, en el tiempo nuestro, porque en el cielo no se cuenta el tiempo, diríamos así, no hay día, no hay, todo es eternidad. Entonces, pero se les dan la orden de bajar a la tierra para cumplir ciertos propósitos,
¿verdad? O traer mensajes de Dios, ministrar a los hijos de Dios aquí en la tierra. Y el libro de Primera Crónica nos dice a nosotros, vamos ahí en el libro primero de Crónicas, dice en el capítulo, vamos a ver, primero de Crónicas, capítulo 21, primero de Crónicas 21, y quisiera que leyéramos el verso 15 y 16. 21, 15 y 16 nos dice así: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Entonces, ¿qué dice que envió el Señor a hacer este ángel? A destruir. ¿A quién? Aquí dice la palabra, ¿verdad? A Jerusalén. Imagínense. Entonces Dios, ¿verdad?, envía a sus ángeles con un propósito. Y nos dice también el Salmo 103. Vamos ahí al libro de los Salmos. En el 103 nos dice a nosotros con esas misiones. Estamos ahora viendo la misión que Dios le da a los ángeles para que vengan aquí a la tierra y vengan a cumplir el propósito, ¿verdad? En el Salmo 103 nos dice la palabra del Señor en el verso 19 al 22. Salmo 103, versos 19 al 22. Y dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Dios entonces le da, ¿verdad?, una tarea a los ángeles, y los ángeles lo cumplen así al pie de la letra. Como dije al principio, no por temor a Dios, sino por amor. Ellos hacen y obedecen por amor. Mateo capítulo 28, entre los propósitos que Dios les da a los ángeles, encontramos ahí en Mateo 28, del verso del 1 al 6. Mateo 28, 1 nos dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahí sigue, usted puede seguir leyendo. Entonces el punto que quiero traer aquí es que Dios envió a este ángel a darle un mensaje, ¿verdad?, a estas mujeres que habían llegado a buscar al Señor en el día de que el Señor resucitó. Entonces Dios envía a sus ángeles con un propósito. El libro de Lucas también nos dice a nosotros, vamos ahí adelantito, Lucas nos dice también en el capítulo 2, otro trabajo, por decir así, que Dios le asignó a uno de sus ángeles, y llevó el siguiente mensaje. Lucas capítulo 2, el verso 8 en adelante, nos dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, ¿verdad?, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, dice la palabra, los ángeles, y vinieron multitudes de los huestes celestiales, y dice que después de dar el mensaje que dice, no se quedaron aquí, regresaron de donde habían venido. Es pues interesante, ¿verdad?, cómo Dios envía a sus ángeles para traer un mensaje a los que vivimos de este lado de la tierra. Dice el libro de Lucas también ahí en el capítulo 22, nos da otro ejemplo de cómo Dios asigna a estos ángeles. Vamos a Lucas capítulo 22, el verso 41. Dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice que vino a hacer ese ángel? ¿Verdad? Lo vino a ministrar, dice aquí, a fortalecer. O sea, tenía el propósito, Dios lo envió para fortalecer a su hijo, para que pudiera pasar ese dolor en extremo, ese no solamente el dolor físico que iba a pasar, sino que el dolor de su alma, porque obviamente era difícil, diríamos así, ¿verdad?, poder sobrellevar los pecados de todos nosotros, y luego las humillaciones. Imagínense que todo lo que lo iban a humillar, y siendo el Hijo de Dios, que tenía poder para, dice, cuando tenía poder para pedirle a un ángel, al Señor, un ángel nada más, para poder destruir todo, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces, nos dice también su palabra, ahí en Hebreos, y con esto quiero ir ya terminando, porque el tiempo se nos está yendo, pero más adelante seguiremos compartiendo. Hebreos, capítulo 1, el verso 14, nos dice, hablando precisamente de los ángeles, dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces los ángeles tienen una razón de ser. Dios los envía porque aquí en la tierra es necesario, era que un hijo, una hija, cuando clama y entonces clama a Dios, Dios dice que tiene siempre sus ángeles ahí listos, dispuestos a enviar la ayuda. Bueno, esto es una breve reseña, diría yo. No entramos en detalle de cada uno de ellos porque necesitaríamos todo un año para poder estudiar todo esto. Y si Dios quiere, lo vamos a hacer un día más detenidamente. Pero ahora yo quisiera terminar con esto que nos decía aquí el libro de Hebreos, que los ángeles son, dice que son espíritus ministradores, que son enviados a servicio o a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, nosotros somos herederos de la salvación. En cuanto al trabajo de los ángeles, yo quiero compartir de aquí, en los minutos que me quedan, pocos minutos, acerca de lo que les estaba compartiendo en el video anterior. Si usted no vio el video anterior, pues puede ver la parte número 1. Y aquí dice entonces, hablando con respecto a este libro, el que leí en el video anterior, Mi tiempo en el cielo, del pastor Richard Simon, habla también acerca de los ángeles. Yo quiero terminar leyendo una parte de lo que dice aquí con respecto a los ángeles. Y dice así, el pastor escribe lo siguiente, dice: hay gobiernos en el cielo, aunque es una teocracia absoluta. Dios gobierna sobre todo desde su trono, pero también da varias responsabilidades a la gente y a los ángeles según su propósito.
Una vez más, para aquellos que no vieron tal vez el video número 1, estoy leyendo del libro Mi tiempo del cielo, del pastor en el cual Richard Sigmund, de quien él fue declarado muerto y luego entonces dice que él pudo visitar el cielo y regresar después de prácticamente 8 horas de haber sido declarado muerto. Ya lo llevaban prácticamente en una camilla, según cuentan los doctores, ¿verdad? Lo llevaban en una camilla ya para el lugar donde ponen los cadáveres en refrigeración, y ahí él despierta, y ahí hasta imagina lo que pasó, como lo narra él, lo que dicen los que lo vieron, ¿no? Cuando empieza él a moverse en esa cama, cuando ya iba hacia ese lugar. Pero bueno, él en su experiencia en el cielo dice con respecto a los ángeles. Dice así: los ángeles en el cielo también tienen diferentes rangos y tareas. Por ejemplo, la Biblia habla sobre el príncipe del ejército de Jehová. Eso lo podemos también encontrar en Josué capítulo 5, el verso 14. Y dice, y Miguel, uno de los príncipes del primer rango, también lo habla Daniel capítulo 10, el verso 13. Y el pastor Richard Sigmund dice, vi al menos 70 clases de ángeles en el cielo. Siguen sus órdenes al pie de la letra. Primero dice que fui consciente de cuántas clases de ángeles había cuando caminaba por el camino dorado y olía la fragancia que renovaba mis fuerzas. Observé más y más ángeles de cada descripción y creo de cada rango. Estaban, dice el pastor en su narración, estaban ocupados con las personas y eran hermosos y estaban en todas partes. Algunos estaban en grupos y otros a solas. Todos estaban ocupados con los asuntos del cielo. Mientras lo hacían, se detenían cada pocos metros e inclinaban sus cabezas, dando una alabanza y adoración silenciosa a Dios. También nos dice aquí, los ángeles cobraron un nuevo sentido para mí. Las clases de ángeles parecían ser miembros de una familia. Algunos llevaban camisetas con cordones. Algunos vestían pantalones, otros tenían zapatos. Su cabello nunca era más largo que sus orejas. Ninguno tenía la cabeza rapada, pero algunos tenían barba. Parecía como si tuvieran unos 30 años, pero en términos humanos. Vi algunos ángeles que parecían de unos 4 o 5 metros de altura y eran tan anchos como 4 o 5 de los defensas más grandes de cualquier equipo de la liga de fútbol profesional. Tampoco no lo podemos asimilar en nuestra mente, ¿verdad? Dice aquí, algunos tenían espadas y otros no, pero todos eran enormes. Me dijeron que eran ángeles guerreros de camino a la batalla. Me detuve, incliné mi cabeza y me eché para atrás un poco. Pero los ángeles que estaban conmigo y la voz detrás de mí, con un gentil toque, de nuevo creo que era Jesús, dijo, no hay por qué tener miedo. Se ocupan de los asuntos del Padre. Bueno, y así él sigue hablando. Hay mucho que aprender acerca de los ángeles, pero pues el tiempo no nos da para poder seguir compartiendo, pero si alguien de ustedes quisiera que pudiéramos compartir más, podríamos hacer. Si ustedes lo piden, a lo mejor se comunican con nosotros, nos mandan un mensajito y nos dicen, podríamos a lo mejor compartirle más de todo esto en unos cuantos apartados o videos, tal vez de 1, 2, 3 horas, no sé. Podríamos compartir hechos más que encontramos acá. Y bueno, por hoy esto es lo que quería compartir. Espero que esto nos sirva para vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. No pensando en que ya nos vamos a morir, sino que disfrutando cada día como un regalo hermoso que también recibimos del Señor. Porque cada día, dice su palabra, que traerá su propio afán. Pero no nos afanemos, porque cada día vendrá con su propio afán. Mejor aprendamos a disfrutar cada día como si fuera el último. Empezando con agradecerle a Dios cada mañana por la vida, porque es una bendición la vida también sobre la tierra. Agradeciéndole a Dios por ese café que nos podemos, ¿verdad? Como yo en este momento,
tomarnos un poquito de café y disfrutar ese aroma del café, disfrutar esas tortillas esas que se las hacen a mano, ¿verdad? Disfrutar esos frijoles con ese queso, esos huevos estrellados o revueltos, esa carne, esos tamales, todo eso hay que disfrutarlo. Hay que saborearlo y decirle, Señor, gracias. ¿Te imaginas? Yo compartí en otras ocasiones lo que cuesta, diríamos, para que en tu mesa lleguen los aguacates. ¿De dónde? ¿De qué países? ¿De qué ciudades vienen esos aguacates? Esos peces que llegan a tu mesa. Podrían haber llegado a otras mesas, pero Dios la envió a tu mesa. Agradezcámosle al Señor todos los días de nuestra vida y vivámoslo como si fuera el último, pero disfrutando todas sus bendiciones. Que el Señor te bendiga y te invito. Antes de terminar, quisiera que oráramos, pero te invito, después de la oración, te invito a que te unas y adoremos, así como los ángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes y todo el ejército celestial alaba a Dios. Oramos. Padre, gracias, porque tenemos la confianza y la esperanza, Señor, que si morimos hoy, tenemos vida eterna. Y despertaremos contigo y viviremos por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo hermoso. Gracias, Señor, porque aunque ahora a prisa pudimos compartir estos pasajes bíblicos, Señor, que los podamos atesorar y que podamos interesarnos más, Señor, en el cielo y que nuestra fe crezca, Señor, para que todos los días vivamos, Señor, esperando ese regalo hermoso. Así sea, Señor. Ayúdanos a estar en paz y en armonía con aquellos que nos rodean, Señor, y a llevar una palabra de esperanza, de salvación y de vida eterna para todos aquellos que en este momento tienen miedo de las situaciones que están pasando, tienen temor, tienen ansiedad. Ayúdanos a ser portadores de buenas nuevas. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te uno a que terminemos adorando al Señor juntos. Amén. Santo es el Señor y digno de adoración. Díselo al Señor, mi hermano. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Él está aquí, mi hermano. Díselo a Él, levantando tus manos. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es Él, santo es Él, Señor. Ahora dile, santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Y digno de adoración. Te lo cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo.